transmitiendo en directo desde la librería Alberti. Vamos hoy con un poco de retraso, lamentamos este retraso. Ya Turner México, la editorial Turner, Luisa, empiezan todos los amigos de la librería Alberti a conectarse en este momento. Muchísimas gracias por conectaros y disculpadnos el retraso. Hemos tenido el aula de pensamiento, se debatía un libro también muy interesante como del que hoy vamos a hablar. Y bueno, ya estamos aquí con Fernanda Febres Cordero y con Ramón del Castillo. Este mes de octubre ha sido el mes de la editorial Turner en la librería Alberti. Hemos podido tener aquí todos sus libros desplegados, escaparates. Están celebrando los 50 años de historia de una editorial muy importante, sobre todo en la línea del pensamiento y del ensayo. Y bueno, una de las novedades más interesantes que ha salido en este año, a principios de año, en enero, ha sido precisamente el libro del que vamos a hablar esta tarde con Fernanda, que es la editora, y con Ramón del Castillo, Filósofos de paseo. Así que estáis en vuestra casa. Muchas gracias a todos los que os estáis conectando y yo creo que va a ser una conversación muy, muy interesante. Muchas gracias por estar aquí. Esperemos. Bueno, muchas gracias a vosotros, ¿no? por acogernos y por hacer que este espacio siempre sea como el de nuestra propia casa, ¿no? Y yo supongo que muchos de las personas que nos están escuchando pues han estado aquí, ¿no? En las presentaciones, sí, y han vivido ese ambiente de calidez, ¿no? Que lográis crear siempre, ¿no? Y bueno, como ha dicho Lola, yo soy Fernanda Febres Cordero, la editora de Turner. La verdad es que cuando llegué a la editorial hace casi 3 años, uno de los primeros autores con los que me tocó reunirme fue Ramón. Y yo la verdad es que confieso que no lo conocía, ¿no? Y en la primera búsqueda así, pues ves que es profesor de la UNED, de filosofía, que... Bueno, no fue la primera búsqueda, porque hay un Ramón del Castillo que representó a España en Eurovisión en el 2004. Y esa fue la primera búsqueda que descarté. Perdón, esto es el problemas de la improvisación. En la segunda búsqueda ya tuve claro que era profesor de la UNED, y además ahí mismo descargas todo su currículum, que es bastante extenso, ¿no? Creo que casi 50 páginas, y ves que ha escrito pues sobre todo pues más de varias decenas de artículos, capítulos, reseñas y sobre todo de filosofía política del siglo XX, pero también de otros temas socioculturales que tocan la pedagogía, el feminismo, el urbanismo. Y luego además, bueno, ya cuando empiezas a ver que no es el típico profesor de filosofía es cuando te encuentras pues artículos sobre el humor, sobre así temas más peculiares, la música, ¿no? Por ejemplo, que también ha tenido un papel muy importante en toda la trayectoria, que parece que es más un hobby, pero luego ves que también ha escrito reseñas y que ha prologado libros y discos. De hecho, el día que lo conocí creo que fue que me trajo un disco de Gould, ¿no? Fue. O sea, que es para mí es un autor que es muy completo, ¿no? Muy polifacético en ese sentido, y cuando le vas conociendo pues te das cuenta de que suele tener una mirada genuina, que no le va a gustar el adjetivo, pero sí, una mirada genuina y crítica, ¿no? Merece la pena que en general opine sobre diferentes temas, ¿no? Y bueno, voy a dejar de hablar de él, le voy a dar a él la palabra para que empiece la presentación. Aquel libro del que empezamos a hablar lo había encargado la editorial pues hacía ya tiempo, ¿no? Y cuando yo llegué pues ya estaba escrito y en proceso. Empezó con Pilar Álvarez, mi predecesora en Turner, y en aquel momento pues estábamos como dándole forma y me contaron, ¿no? Que empezó a escribir sobre la naturaleza, y de repente yo tenía aquel libro, además lo trajo en papel, ¿no? Y todo marcado y demás, y empezamos a trabajar en él poco a poco. Y en general pues ha sido un placer, ¿no? Ver todo el conocimiento que tiene. Una de las primeras cosas de las que tuve que convencerles de que en un libro no cabe todo lo que sabes, ¿no? Porque es muy difícil seleccionar un poco los temas. Pero en aquel primer libro, que era El jardín de los delirios,
era muy interesante porque entroncaba con toda esta, voy a llamarlo moda, pero es cierto que hubo de repente mucha novedad sobre naturaleza, ¿no? Entonces una de las cosas que te quería preguntar hoy era esa necesidad, ¿no? De leer sobre la naturaleza, de dónde viene. O sea, esos... ¿Qué libros viste tú de repente que detectaste que había como una necesidad de los lectores de profundizar por esos temas? Bueno, lo primero, gracias a la librería, que recuerdo desde que era estudiante, ¿eh? Y estábamos hablando hace un ratito, muchas gracias por organizarlo y coordinaros con Turner. Y no había venido, o sea que la primera vez es así, pero espero que podamos llenar la sala más adelante. Y si no, bueno, pues seguiremos con la cosa digital dando la matraca. Y bueno, y sí, tengo también que agradecer a la editorial que me dejara fabricar el libro, porque yo creo que hay dos estilos, bueno, hay más de dos, pero hay gente que te trae el libro y lo tiene muy pensado, ¿no? Digo, que me cuentan las editoras, ¿no? Y cuesta convencer a los autores de que cambien cosas y yo no, cuando empecé con Pilar aquello era como una película de Herzog, de locos, filmada en distintos sitios ¿no? Y de distintas maneras y entonces pues Pilar vio aquello, pero al final, bueno, pues Fernanda fue la productora ejecutiva y empezó a decir qué hacemos con este libro torrente, ¿no? O algo así, ¿no? ¿Qué hacemos con esta? Y entonces pues fue muy bueno, ¿eh? O sea, la verdad es que tuve mucha suerte, porque Fernanda se metió en el libro, se metió a fondo, ¿no? Y yo no sé si es genuino, más bien son obsesiones. Yo creo que Fernanda ha sido muy polite, pero lo que se dio cuenta es que aunque en el libro se hablaba de muchas cosas, o yo hablo de muchas, luego al final, generalmente, siempre hay 2 o 3 movidas que son las que siempre están moviéndose, ¿no? Da igual si a veces escribo de música o si escribo sobre un edificio, siempre hay movidas parecidas. Y una de ellas es pues que me cae mal toda esta retórica de la autenticidad y de la veracidad, y por eso pues escribo también sobre Glenn Gould, el libro que te regalé era el del País, ¿no? Y que es un músico editor, ¿no? Que no sé, que le ponía nervioso el directo y decía hay que editar, era un pianista editor, ¿no? El pianista como editor de música. Y entonces el primer libro en realidad yo le tenía ganas a la veracidad o a la autenticidad naturalista, ¿no? O sea, y tú detectas en ese momento que hay como una avalancha, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Que de repente empezamos a leer a Rousseau, empezamos a leer, a releer, ¿no? Porque... Y sobre todo que la gente buscaba cosas auténticas, ¿no? No un jardín de plástico o una planta artificial. O sea, que hubo un brote de quiero algo de verdad, ¿no? Tenemos que volver a tener una relación con la naturaleza de verdad, no editada, no interpretada, no mediada. Y yo creo que ese fue uno de los hilos conductores del libro. El otro era el de la evasión, pero que tiene que ver con eso, porque generalmente nos queremos evadir a un sitio de verdad. Bueno, de eso también podemos hablar ahora, ¿no? En esta situación. Esto es pre-confinamiento, pre-coronavirus, pre-todo, pero... Esto fue en el 19, claro. Sí. Y no hubo confinamiento, pero sí empezó a haber también manifestaciones ecologistas más masivas, también había muchos libros sobre turismo, nuevas formas de hacer turismo también, ¿no? Pero yo creo que el hilo conductor fue eso, ¿no? ¿Por qué estamos tan obsesionados por la autenticidad, por la verdad? Y en el caso de la naturaleza, ¿no? ¿Por qué esta obsesión por ir a sitios puros y auténticos? ¿No? Y en realidad el libro, y esto lo vio Pilar menos, porque fuiste tú la que vio más cómo fuimos montando, era sobre el espacio, porque no es lo mismo la naturaleza que el espacio, ¿no? Quiero decir, había también un planteamiento sobre espacios, no solo los naturales, ¿no? Pues salen muchos espacios en el libro que no son naturales. Bueno, son naturales porque el hormigón o el cemento se hace con cosas naturales, ¿no? O sea, no son productos sobrenaturales, mágicos, ¿no?
Pero en el otro sentido de la palabra natural, el libro es un libro sobre espacios, sobre un montón de edificios, sobre interiores, sobre exteriores. Entonces yo creo que también como el libro lo fuimos rodando, porque yo recuerdo aquellos días muy, muy bonitos que yo le mandaba a Fernanda un paquete y me decía, esto sí, esto no, esto no lo entiendo y tal, y a una velocidad enorme, ¿no? Porque ya Fernanda dijo, el libro sale ya. O sea, ya. Porque siempre se puede aportar siempre más. se puede aportar más y siempre puedes meterte por ese otro sendero o por ese otro. Pero yo creo que también se juntaron estas dos cosas, ¿no? Es un libro sobre espacios, por eso sale mucho urbanismo, mucha arquitectura, muchas ciudades, no salen solo bosques, salen un montón de urbanitas y de paseos Había muchos paseos en el libro, si te acuerdas, en la segunda parte. Sí, es un paseo continuamente. Y en realidad los dos libros, y más que está sin salir, ¿no? que todavía podríamos... Que dejamos en el tintero. Que dejamos en la recámara, pues también la estructura del libro era como estas exploraciones, ¿no? Como excursiones, que parece una palabra poco técnica, es como una excursión, pero que es complicada, ¿no? Pues si haces las excursiones también como Herzog, te puedes meter en líos. Entonces, la técnica no premeditada, fue saliendo, yo creo un poco, que también desarrollé, pues fue esto de excursiones o incursiones, ¿no? Y el libro lo fuimos montando, o sea, no fue tan premeditado el libro, había parte, yo sabía cómo quería acabar el libro, esto también es como las películas o los libros, yo quería acabar el libro con jardines en Marte, esto tenía claro que tenía que empezar por un jardín doméstico y acabar con Foster o con... Lo de la ciencia ficción también ha sido ahí una una obsesión, como lo has llamado tú, ¿no? En general, que supongo que ahora estás viendo que esa necesidad, ¿no? De crear un ambiente natural para estar, ahora está cobrando muchísima más fuerza, ¿no? Y parecía que no había utopías y de repente estamos aquí viviendo la mayor distopía que hemos vivido, ¿no? Por lo menos mi generación no recuerda un momento tan distópico, ¿no? ¿Tú crees que la ficción... ¿Tú crees que estamos en una distopía? Yo estoy convencida. Primera distopía. ¿Tú crees? Yo no lo veo tan claro. ¿No? No, a mí me parece una distopía, es una comedia, ¿no? Bueno, bueno. La utopía era un género satírico, la distopía también. Una distopía, por supuesto, y lo digo con todo el respeto hacia los muertos y los parados y la gente que pierde trabajo. Me lo estoy tomando en serio, pero no sé si es una distopía tan épica como las que nos imaginábamos. Pero las escalas en el libro también fue una cosa que debió funcionar en mi olla inconscientemente, que era variar las escalas, ir de cosas muy pequeñitas a cosas muy grandes. Y entonces... Sí, yo te comentaba esto también porque ahora de repente pues nos dicen que van a cerrar los parques, ¿no? Y nos parece que es algo... una locura, ¿no? ¿Cómo vamos a estar sin parques, ¿no? Pues estuvimos en primavera y nos perdimos las flores de... Y yo creo que durante el confinamiento, primero, mucha gente en cuanto salió, pues nos volvimos como adictos a la naturaleza y a practicar deportes al aire libre, ¿no? Que todo el que no tenía una bicicleta o el que la tenía ahí con las ruedas pinchadas y demás, la sacó, ¿no? Como que tú hablas en el libro mucho de esa necesidad de naturaleza y esta situación pues la ha acrecentado todavía más, o es mi sensación. ¿Y qué crees que puede pasar si cierran los parques durante más tiempo? A ver, durante el confinamiento... O sea, ¿por qué los parques son tan importantes para nosotros? ¿Por qué es tan impopular esa medida política, crees? Bueno, no se tomó en otros sitios en la primera ola. Yo hablaba con dos amigos, uno en California y otro en la costa este, y unos franceses y tal, y entonces el régimen de parques era muy, muy diferente en otros lugares. Pero yo creo que en España se cerraron los parques porque no vamos a la naturaleza, vamos a beber también, ¿no? A hacer botellones. No digo que no haya botellones en Francia, ¿no? Pero yo creo que el miedo fue que no fuéramos a los parques a hablar con los pajaritos y a ver flores, o sea, teníamos ganas de estar juntos. Es un espacio Y entonces yo creo que relación, ¿no? se presintió un poco que si abrían los parques se podían montar verdaderas fiestas tremendas, ¿no? Pero una cosa que he estado discutiendo estos días también es que durante el confinamiento circularon mitos, por ejemplo, que había vuelto la naturaleza a tu ático o a tu terraza y que anidaban unas golondrinas que nunca lo habrían hecho sin confinamiento,
que yo qué sé, entonces, hubo una circulación viral por redes de está volviendo a la naturaleza, aparecieron cervatillos en Doñana, que era mentira, no eran de ese momento, los delfines por Venecia, o sea, todo el mundo se confinó y todo el mundo hacía circular el rollo de que volvía, ¿no? De que la naturaleza reconquistaba. Pero nos hace sentir bien esa idea, ¿no? ¿Por qué crees que nos hace Pero era sentir mentira, tan bien? porque era mentira. No, pero no nos hace sentir bien porque sea mentira. Claro, porque hablabas con los ecólogos, con gente técnica, Sí. ¿no? Y te decían, ¿pero qué dices? Que no es que haya más pájaros, es que como estás en silencio oyes al que siempre anidaba ahí. Claro. O no es que no haya más gorriones, no, hay muy pocos. Estamos más Pero como atentos, estás ¿eh? más callado y más atento, los ves, ¿no? O, Ya. por ejemplo, la contaminación, pues ha calculado y no ha llegado, se supone que no ha llegado ni a un 20% de baja de emisiones, o sea, así insignificante el supuesto parón. ¿Ah, sí? Sí, bueno, hay mucho debate sobre datos, pero parece que el supuesto parón no ha tenido tantas consecuencias en la limpieza, ¿no? Pues un 20, están discutiendo un 25, un 20, un 18. O sea que durante el confinamiento yo creo que circularon muchos de estos mitos y deseos, como Sí. tú dices, deseos que en el libro, el año anterior, pues fui ahí armando, ¿no? O sea, Bueno, que estoy convirtiendo esto en una tertulia política. no, y lo de los No era la parques, idea, pero y lo de los parques hemos es- venido a hablar de mi libro, deberías decir. No, y lo de los parques es muy interesante porque otro problema que yo veo es por qué tenemos, si necesitamos espacios, Sí. ¿por qué solo parques? O sea, por ejemplo, Tempelhof, que a mí me encanta en Berlín, es un puñetero aeropuerto, o sea, es una loncha No. de cemento infinita y es maravilloso. Y allí puedes mantener la distancia de seguridad, puedes ir en grupos de 6, de 4. Entonces yo no sé, yo creo que no es tanto que nos cierren los parques, porque cuanto que nos abran muchos más espacios, ¿no? Que se generen, que pueden ser de cemento, pero maravillosos para irte con los críos, con las crías, unos con las cometas, No. otros a hacer circo, otros a tumbarse, otros... O sea, Entonces, no hace falta que sea verde. no hace falta que sea Claro. verde. Y yo qué sé, pues a lo mejor para la siguiente ola, pues que nos dejen barajas. Yo lo pondré, igual que se hacen hospitales de campaña, para los, ¿no? Porque no hay camas, Sí. pues que nos hagan parques de campaña. Y entonces, pues que abran barajas, unas pistas, y nos dejen ir allí los domingos con las bicis y con las cometas Vale. y a jugar a las damas. Vale, no, yo mencionaba lo del primer libro, El Jardín de los Delirios, porque efectivamente cuando empezamos a trabajar, pues el siguiente, que es Filósofos de Paseo, pues estaba muy presente. Y como has comentado antes, la idea de evasión pues también tenía un peso muy importante y yo creo que en esta parte de lo que escribiste tiene más peso, ¿no? ¿Y qué crees que aporta la filosofía a la idea de necesitar esa evasión? De necesitar la evasión. Bueno, es que esa pregunta es complicadilla. Vale, la saco. Por Porque- ejemplo, tú aquí en el libro lo que haces Sí. es recoger un poco las ideas principales de diferentes filósofos sobre esa necesidad de evasión, ¿no? Y cómo pasear te invita a pensar, ¿no? Y entonces, ¿cómo crees que influye, por ejemplo, en nuestro pensamiento el no poder pasear? ¿Somos menos brillantes si no paseamos? No, hay gente que no por pasear se le ocurre, o sea, si no pasea, no, es un mito también, que paseando se te van a ocurrir cosas que no se te ocurren sentado, aunque Nietzsche diría lo contrario. ¿Qué si dijo estás- Nietzsche? Pues que no se puede pensar sentado, es justamente lo contrario, que sus mejores pensamientos solo se le podían ocurrir, ¿no? Caminando, subiéndose por una... tal. Pero fíjate, lo más curioso el problema es que a veces también los filósofos son muy censores, entonces también son unos puritanos. Y que salgas a pasear para, ¿no? Huevear, como diríamos, ¿no? Esto también es un lío, ¿no? ¿Por qué tiene que ser tan solemne el paseo? ¿Por qué se te tienen que ocurrir cosas tan fascinantes cuando paseas? O sea, los filósofos, por un lado, sí dicen que paseando pasan cosas que no pasan sentados, ¿no? Pero también son muy exigentes, ¿no? Parece que te tienes que volver del paseo con una iluminación o con una epifanía, ¿no? Entonces el libro, como sabe mi editora, pues juega con esas dos caras de los filósofos. En un sentido,
es interesante, ¿no? Pasear, pero en otro sentido también han estado muy obsesionados con que el paseo sea una especie de revelación casi, no sé, de cosas sagradas o sea, esa voluntad de profundidad. Nietzsche no, Nietzsche era un caso especial, ¿no? Se echaba ahí a las colinas y tal, luego le gustaba estar debajo de un limonero también y todo eso, ¿no? Pero yo creo que el segundo libro lo que busca también es, ¿no ves? Volvemos a la vieja obsesión, ¿no? Es esa crítica de la búsqueda de autenticidad, de que cuando estés paseando, que pasear no sea algo banal, que no sea algo, que no seas un diletante, ¿no? Diletare, o sea, que no estés como simplemente, y entonces es un retrato más bien de filósofos, ¿no? De todos modos, también el libro, a ver si tú crees que va de esto, pero el libro también, claro, es si cuando están paseando dicen cosas sobre la naturaleza más bonitas o más claras o más interesantes que las que dicen cuando están sentados. Es decir, cuando Adorno se escribe una cosa súper sesuda en dialéctica de la Ilustración sobre la destrucción de la explotación de la naturaleza, es un tono muy diferente a cuando se da un garbeo por los Alpes y escribe una cosa sobre unas marmotas, ¿no? Entonces el libro combina un poco las dos ópticas, ¿no? Como, oye, cuidado, a lo mejor estas cosas que decía Adorno sobre la naturaleza... Sí, baja esas ideas tan abstractas claro, a la tierra. Claro. A la tierra del texto, o sea... Literal, al terreno. Claro, y al texto, Sí. ¿no? Cuidado con estos textos, ¿no? Que parecen anotaciones más... Bueno, en el caso de Adorno, pues pueden salir de mínima moralia, de recuerdos, de... Luego también la obsesión de los filósofos por sus pueblos natales, ¿no? Que es muy diferente la fantasía que se monta Heidegger que la de Adorno, ¿no? Sobre su pueblo de infancia. ¿Qué ¿no? dice Adorno sobre...? Pues no me acuerdo de todo. Pero, pues en realidad lo que es interesante es en lo que no convierte al pueblo. No lo convierte en un motivo para sentirse enraizado. Es el pueblo donde veraneaba. Se acuerda de una guitarra que había allí, que los músicos lo citan siempre, que había una guitarra desvencijada en aquella pensión donde pasaba los veranos y que la tocó y eso le recordó a Schoenberg y tal. Pero sobre todo es que no habla del pueblo como Heidegger, ¿no? Heidegger con su pueblo lo convierte como una especie también de cosa súper enraizadora y fundamental. Y Adorno no, Adorno es como un turista inteligente, ¿no? Y él juega con la fantasía de la infancia, ¿no? Y con unos jabalíes que había por allí. O sea, es un tono muy diferente. Pero a lo que voy, esos textos, que a lo mejor en un curso que diéramos sobre la naturaleza en la filosofía del siglo XX no los pondríamos en primer plano, bueno, claro. Pues en Filósofos de Paseo son el primer plano. Hombre, yo disfruté mucho esa parte, ¿no? Que efectivamente es como un paseo y yo que no me he enfrentado a esos autores, a sus textos directamente, pues como tú los vas trayendo poco a poco y los vas enlazando unos con otros, pues tiene mucho significado, ¿no? Para alguien que no conoce directamente esta filosofía y también es una provocación, ¿no? A ir a leer, que no sé si nos recomendarías así alguna, aprovechando que estamos aquí, alguna lectura que digas pues en este momento conviene releer. No, pero has dicho algo que me ha conectado. A veces me dice la gente, pero esta forma de escribir, qué rara es. Para nada. En el mundo anglosajón escribe así un montón de gente. De hecho, Turner es buena porque publica libros como Hotel Abismo. Y Hotel Abismo, si lo lees, claro, es un tío serio. Yo soy un poco más gracioso, ¿no? Claro. Pero la forma de construir el libro es una maravilla. Sí, lo disfrutas mucho, aunque no conozcas los textos, las fuentes directas. Y dirán, no, es que son anécdotas y biografías de ellos. Pero cuidado, cuando Jeffries cuenta qué dice Benjamin sobre el suicidio, ostras, menudo... ¿Cómo? Hay que ser muy bueno para resumir. Y se nota que lo maneja bien, claro. Pero al mismo tiempo está preocupado por el lector para que esto sea entretenido, o sea, que sea algo que disfrute. Yo recomendaría Hotel Abismo, que me acuerdo que estaba en Nueva York y lo compré y llamé a Pilar. ¿Ah, sí? Y le dije, Pilar, este libro es buenísimo. Y dice, lo compró en Frankfurt. Qué bien. O sea, que Pilar iba... Pues a mí me pasó otra cosa, que yo estaba en Frankfurt y quise comprarlo, todavía no estaba en Turner, y ya estaba vendido. Y cuando llegué a Turner y vi que se iba a publicar, dije, Dios mío, qué casualidad, claro. Qué bueno. Bueno. Pero yo me acuerdo así, para hacerme el listo, digo, le voy a decir a Pilar que este es... Dice Pilar, no, tranquilo, si ya lo he comprado. Claro.
Eso que tienen las que editoras que van tres pasos por delante. Claro, tú ahí de listo con la editora, ¿no? Pero es un estilo de libro... Hombre, hay una diferencia, que yo estoy más consentido por mis editores, me dejan meter muchas notas. Y yo creo que ya no me lo van a dejar en el futuro, esos matorrales que meto al final y tal, de notas, ¿no? Pero el estilo este de hacer libros como el de Jeffrey, que recomiendo totalmente. Sí, yo creo que es una de las virtudes del catálogo, o sea, de la historia de Turner. Hay muchos libros que buscan ese recorrido por... Bueno, y también los últimos, ¿no? En el último año, por ejemplo, Agudas, Mujeres que hicieron de la opinión un arte, también busca ir hilando diferentes pensadoras, ¿no? Pero sobre todo Jeffries, o sea, el Hotel Abismo yo no diría para el gran público, por supuesto, pero también para los de filosofía. O sea, no, es que como es un libro más general, no. Claro. Lo tienen que leer en las facultades, ¿no? Porque te conectan muchas cosas y luego tú puedes profundizar. Es lograr esa seriedad y ese rigor, ¿no? Con un estilo pero yo por eso te digo que yo nunca he pensado que hacía nada, o sea, también yo me he formado más en el mundo anglo, ¿no? El mundo, y hay muchos libros de este estilo, también libros de música, por ejemplo, que estabais hablando estamos hablando de una novedad que va a salir el día 11, bueno, que no digo cuál. Eso no lo puedes decir por eso, pero es buenísima, y ya lo anuncio, que va a ser buenísima. Pero muchos libros que se publicaron en Turner Música, que he dicho esta semana, que es una de mis colecciones favoritas, es lo mismo. Tú no tienes que ser una súper experta en música para disfrutar con el libro de Kevin Bazana o el de Sostakovich, que tradujo mi amiga Isabel García Dane. O sea, no sé si eso es sello Turner, pero puede... Es una vocación clara que se nota, ¿no? En todos estos años. Pero los libros de esa colección son fantásticos, o sea, son técnicos, están muy bien documentados, pero los puede leer cualquiera, no sé cómo decirlo. Ahora, Filósofos de Paseo yo creo que también, al ser más pequeño, también está teniendo un recorrido muy interesante, ¿no? Sí. Porque el otro es como una selva, ¿no? Y entonces, de hecho, Fernanda, lo voy a decir, sugirió otro orden. A lo mejor había que haber empezado por los Filósofos de Paseo y acabar en el jardín, ¿no? Pero bueno, ha salido muy bien así también. Yo creo pero podíamos haber empezado con los filósofos y luego acabar en el caos ese y luego quedan cosas por contar, ¿no? Pero bueno, ya veremos si lo puedo sacar. Tienen que ver con la parte más de ecología, que no pude meter todo porque Fernanda no me iba a dejar, con toda la razón del mundo, pero quizás ese lío que metí de ecología en la primera parte, eso tiene mucho más recorrido. A ver, esperemos que... Eso tiene más recorrido, y han pasado cosas con el confinamiento y con la situación y la relación entre las pandemias y crisis ecológica, todo eso. Sí, estaría muy bien. Todo eso tiene más recorrido, pero pues bueno, vamos yo estoy muy agradecido. Yo creo que tenemos que ir terminando, ¿no? Bueno, pues tenemos unos 10 minutos. Vale, qué maravilla. O habrá preguntas por ahí. Pues de sí, Instagram. Te quería preguntar, ahora que no sé si hay preguntas, pero ya que estoy yo aquí en primera fila, claro, con todo esto de la pandemia, pues ha habido muchos filósofos, ¿no? Que están como intentando situarse ellos mismos, intentando situar al mundo entero, ¿no? Ante lo que está pasando, y no sé qué pista nos da, o qué ideas seleccionarías, ¿no? De todo lo que se ha ido publicando, de Zizek, o sea, que ha habido, bueno, hasta Évole, ¿no? Ha publicado en Confinados o tal, ¿cuáles nos recomendarías así para seguir? Bueno, yo he leído el de Zizek, que estos días estuve hablando en Málaga sobre él, los de Agamben, hay de mucho tipo, ¿no? Desde filosofía política así obsesionada con esto va a ser el pretexto para controlarnos, ¿no? Ese es el mensaje. Hasta esto es la oportunidad para transformarnos. O sea, esto es un poco el lío que hay, ¿no? ¿Esto es una encerrona o es una apertura, ¿no? O podría ser la oportunidad para... Me gusta más esa corriente de libros. Me gusta más la oportunidad, ¿no? Que es la de Chiche, que en el fondo Chiche... ¿Sí? Su propuesta... En pandemia lo que dice esto es una... Otra cosa es que no te guste la posibilidad que él ofrece, ¿no? Pero sí lo ve como una oportunidad
buena, ¿no? Y no Zizek no se ha puesto paranoico como me están controlando, sino no, este lío puede empujarnos Pero lo más interesante es el debate, yo creo, que esto no ha sido una sorpresa. Esto yo creo que es lo que los filósofos también, aunque lo están estudiando muy bien los sociólogos, los antropólogos, las economistas, las biólogas, o sea, todo, pero que en realidad se sabía y es un fenómeno, es un evento, es un suceso, un acontecimiento que en realidad está conectado directamente con un problema mayor. Que es ¿Y qué libro así nos Es que hay un montón. Capitán Swing ha sacado un montón sobre la pandemia. Están todos arriba. Están todos arriba. Por eso es que he visto la mesa de novedades y Capitán digo, mira. Swing está trabajando muy bien ahí con unos... Pero yo creo que, y sobre todo, es entender eso, que la cuestión no es si lo han fabricado en un laboratorio chino o si era un murciélago, porque hasta el murciélago fuera del laboratorio está conectado ya con la cosa humana. O sea, la idea de que es artificial o natural el virus es absurda, porque es un resultado incluso si no es resultado de un laboratorio, está conectado con nuestra actividad entera, con nuestra actividad productiva, con nuestra forma de producir carne, de producir comida, de cultivar, de todo, ¿no? Entonces yo creo que a mí particularmente ese es el debate que yo creo que sería más interesante, no obsesionarse con lo han producido en un laboratorio. O sea, ¿y esa idea de que la naturaleza se venga de nosotros? Eso es absurdo. O sea, ¿Por qué? Bueno, eso sí que lo ha negado Zizek, lo ha negado Latour, lo conté estos días en Málaga. Bueno, es que eso es una forma de tranquilizarnos. Es la vieja estructura ¿no? De si... O sea, a mí me recuerda mucho al Jardín de los Delirios, el libro anterior, por eso, ¿no? Porque desmontó un poco esa idea de la naturaleza vengándose, qué historias están. Pero primero sería atribuir a la naturaleza... Pues, personificarla, ¿no? Como, bueno, matamos a Dios, pero tenemos ahora esta madre que nos castiga, por haber sido malos chicos, hemos sido egoístas y encima la hemos maltratado. Bueno, pues tómate ahí tienes el virus y tal. Bueno, esto es una cosa como una fantasía, ¿no? En vez de estudiar cómo las acciones humanas ¿no? se han mezclado, cómo la producción humana y el mundo natural se han mezclado tanto que las relaciones ya son complejísimas. Y ese es el reto, ¿no? Entender esa simbiosis, esa conexión, ese ensamblaje, pero no decir, bueno, Zizek lo que dice es que en el fondo es una forma de posponer el debate. Mientras digamos que se está vengando, no hablamos de otras cosas más importantes. Claro, ¿cómo solucionas esa venganza? Claro, no se soluciona igual que el calentamiento global. Claro, entonces, bueno, es una estructura mental como tranquilizadora, como no ves, y ya decía yo que nos estábamos pasando. Bueno, ¿y qué? Pues nada, esperemos que puedas trabajar sobre estos temas. Sí, bueno, y sobre todo que las editoriales recibáis el apoyo que se necesita. O sea, también hay que salir a la calle a pedir. Sí, yo creo que esa necesidad de entender y leer sobre estos temas hace que toda la cadena del libro, de las librerías yo creo que sí. Las editoriales funcionen, ¿no? Sí, yo tampoco ahora que lo voy a decir, no era consciente de todo ese ensamblaje también, O sea, yo creo que también es importante que el libro no se asocie con un objeto, sino con un acontecimiento. Bueno, hay un montón de personas detrás. Claro, con un plurihecho, ¿no? Con una cantidad de cosas, ¿no? Un libro no acaba ahí y en realidad yo... Bueno, el libro es como la salvia que va por todas esas... Lo decía Sergio del Molino hoy en redes sociales, que cómo la gente se alegra cuando se lee, ¿no? Yo no me alegro, yo me leo y digo, ya cambiaría todo, ¿no? Entonces en los libros no es eso, es un proceso. Y no es martirizarse, pero mucha gente cuando leemos nuestros libros dice, pero bueno, vamos a ver, espérate, ahora lo diría de esta forma y tal. Así que lo que espero es poder seguir en el proceso, ¿no? Y que la cultura es eso, es sostener el proceso. Sí, ¿no? Y los lectores que nos escuchan hoy pues también son parte importantísima, ¿no? de todo esto. Exacto, y la verdad también en los debates, y no hemos podido hacer muchos desde febrero, porque nos pilló el libro... Pero sí he tenido ocasión, y se lo agradezco a mucha gente que me ha invitado a foros, y la verdad es que en cuanto pones los libros dentro de ese marco, jolín,
pues también cambiaría más cosas. Cambiaría todavía más cosas. Pero bueno, que, en fin, que tengo unos editores divinos, que gracias a todos y gracias a los libreros por todo también. Pues sí, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Ramón. Eso ha sido un placer. O sea, que esta primera vez, yo creo que este es el inicio de una vida amistad, ¿no? Espero, con la librería Alberti. Muchísimas gracias, Fernanda Febres. Es verdad que la labor del editor está en comunión completa, ¿no? Con el autor, con los libreros, o sea, estamos todos formamos parte como de una misma, no sé si familia bien o mal avenida, pero desde luego sí que familia, ¿no? Y es necesario el apoyo por parte de todos, ¿no? De los libreros hacia los editores, como en este caso pues hemos hecho nosotros con Turner en este mes, como hace la editorial con las librerías, el autor viniendo a las librerías a contar sus libros. Y ahora mismo pues utilizamos las redes para poder mantener la actividad que la librería Alberti tiene desde hace ya tantísimos años, los encuentros en Alberti, que ahora son los encuentros a domicilio. Así que enhorabuena, Ramón, por el libro, por el anterior también, y este es un libro que ha tenido muy buena recepción entre los lectores, porque forma parte también de esa corriente que tú decías, ¿no? De libros sobre andar y sobre moverse y sobre el paseo, ¿no? Y sobre esa necesidad elemental, yo creo que es de ir hacia algún lado sin saber muy bien hacia dónde vas, ¿no? Así que muchísimas gracias a los dos. Turner ha celebrado su aniversario regalando un libro, comprabas un libro y se regalaba otro. El catálogo está lleno de buenísimos libros y la librería Alberti los va a seguir teniendo durante todo este tiempo, porque forman parte del fondo de la librería, ¿no? Es una librería, eso, de fondo, con una buena selección, así que están disponibles en la web y aquí en la librería. Y nada, pues muchísimas gracias a todos los que habéis participado y a todos los que os habéis conectado. Os conectáis casi todas las tardes, porque casi todas las tardes hay un encuentro interesante con algún autor y con algún editor. Así que muchísimas gracias a los dos y un aplauso. Para vosotros. Déjame hacer una pregunta, Lola, aunque no se oiga, porque ya que estamos, que la repita Fernanda. Aprovechemos la oportunidad, bueno, intentaré ser brevísimo. Me ha interesado mucho cuando has hablado del espacio, es decir, no solo de la necesidad de recuperar el espacio natural, sino del espacio como tal, ¿no? Es decir, tenemos una necesidad de espacio, supongo que excepto los agorafóbicos, pero yo sí que creo que existe también una necesidad, o sea, digamos, dentro de esta clase de necesidad de espacio, una necesidad genuina de necesidad de espacio natural. Es decir, hay un movimiento creciente que está vinculando salud y naturaleza. Por ejemplo, parques para la salud, que es un movimiento europeo que no se relaciona directamente con los parques urbanos, sino más bien con los parques naturales o los espacios naturales, ¿no? Y el concepto de déficit de naturaleza, que bueno, pues se está estudiando en psicología infantil, en un montón de procesos.